Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo un interactivo muy especial. ¿Qué tiene el futuro preparado para ti a nivel sentimental? Bueno, mis corazones, pues ya sabéis cómo funciona este tipo de lectura. Voy a poner dos opciones en la mesa y tú vas a elegir una de ellas. Bien, así que vamos a ir comenzando. Voy a elegir, creo que voy a elegir los arcanos mayores, aunque hoy voy a trabajar un poquito con el tarot egipcio. Voy a trabajar también con la bola de cristal para obtener la mayor información posible. Al igual que si salen otras personas en tu vida, el carácter de esas personas, la situación de esas personas, en fin, todo lo que podamos ver. Bien, vamos a ir concentrando en la pregunta que tiene el futuro preparado para ti a nivel sentimental. Opción número 1, opción número 2. Concéntrate bien, piensa bien en ti, en lo que quieres, en lo que deseas. De cara a futuro, elige y elige bien. Vamos a ir comenzando con la opción número 1. La número 2 la ponemos por aquí. Opción número 1. ¿Qué tiene el futuro preparado para ti? ¿Qué tiene el destino preparado para ti de cara a futuro en lo sentimental? Lo primero que veo son muchos movimientos en tu vida y posiblemente un viaje importante, un viaje que podría marcar un antes y un después en tu vida sentimental. Eso es lo primero que veo. Vamos a ver más. Marcan fechas y fechas en las cuales tú tendrás que tomar decisiones importantes. Fechas de diciembre y enero. Decisiones importantes, aunque en un principio sean dolorosas para ti, porque lo son, serán importantes para liberarte de algo o de alguien. Bien, vamos a seguir. Vamos a trabajar con el tarot egipcio. Vamos a ver qué tiene el destino preparado para ti de cara a futuro. Bueno, llega algo que dice, es como una persona que llega en un momento de tu vida en el cual te puedo decir que consciente o inconscientemente en ese momento tú necesitas algún tipo de ayuda. Ayuda emocional, y dice, esta persona es como caída del cielo, ¿no? Tú en ese momento estás, reorganizando tu vida. Te está costando reorganizar tu vida y de repente aparece esta persona. A partir de ahí comienza una conquista. Vamos a ver qué más. Vamos a seguir trabajando con diferentes mazos. Bien. Vamos a ver más detalles de esta persona. Quiero ver más detalles de esta persona. Es una persona que siempre se ha dejado llevar de la gente que ha tenido al lado, ¿no? Y de hecho, el tanto dejarse llevar de la gente o de las personas que ha tenido al lado, la han hecho bastante vulnerable. O sea, que te puedes encontrar con un perfil así, cabizbajo, vulnerable, que le cuesta, que de todo hace un mundo, que lo ve todo muy difícil, que no arriesga, que es una persona que no arriesga, pero no arriesga por miedo, que tiene mucho miedo a que lo cuestionen o a que la cuestionen,
Bien, es una persona con un perfil bastante bajito, pero no porque sea así, sino porque está también en un momento de su vida complicado, que es una persona que ha querido, además esto tú lo vas a saber, dice, ha querido cambiar de país o de ciudad y no ha podido, ha tenido un impedimento bastante importante, entonces está en un punto de su vida, ¿no? Como que se le ha caído todo ese mundo, ¿no? Como que se le ha venido abajo todos los planes que tenía. Y esto que se le ha venido abajo es que tenía que pasar. Es que aquí dice, es que vosotros os teníais que conocer. Por eso esta persona no se le da ese viaje, ese cambio de vida. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a ver qué más. Más detalles de esta persona. Quiero ver más detalles de esta persona, ¿eh? Vamos a ver. Que tú cuando conoces a esta persona te verás en una situación fuerte, ahí ya sí es una situación fuerte, estás recién recolocando tu vida, pero esta persona, claro, cuando la conoces te aporta, digamos, como más estabilidad, más energía, más fuerza. Y te ayudará, en cierto modo, a dejar apartado o a dejar apartada a una persona en concreto que te ha mantenido como a la espera, inconscientemente, que te ha mantenido a la espera. Una persona de tu pasado. Vamos a ver qué más. ¿Qué pasaría en esta historia? Yo te voy a decir una cosa. En esta historia dice que tú vas a tener, o vais a tener ambas partes, un triunfo absoluto, que vosotros cogeréis la relación con fuerza, que inclusive podéis llegar a tener hijos, los que podáis, que será una relación, digamos, constante y alimentada, ¿no? ¿Cómo te digo? Como cuando cuidas, como cuando tú pones una semilla y quieres que nazca esa planta, ¿no? Es una relación así, es algo constante, es algo constante. Cuando vosotros estéis juntos, dice, sentirás pena por alguien. Habla como de un sentimiento, una pena por alguien. Vas a llegar a sentir una pena por alguien. Y pienso que puede ser alguien, sí, alguien del pasado. Estoy intentando captar más información. Quiero que tengas en cuenta estas letras que te voy a dar. A, L, V,
La R está apareciendo también. Dos mujeres en concreto que tienen algo que ver muy especial con esta persona que tú vas a conocer. ¿Son familiares? Son mujeres que serán positivas en tu vida, ¿eh? Y alguien que recién viste de negro, que está bajo viste de negro o está pasando por algún duelo. Y algo tiene que ver con esta persona nueva, ¿eh? Algo tiene que ver. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. De cara a futuro. Esta persona está puesta en tu vida para que tú reacciones en algo. En algo no, para que reaccione ante una situación, ¿eh? Está puesta por eso en tu vida. Por eso esta persona no logra irse a otro país. Estáis destinados. Me llama mucho la atención el pelo de esta persona. Y me llama a mí y te va a llamar a ti también. El pelo en su físico es un factor notable, ¿vale? Como algo que destaca en su físico. El pelo. Tiene muchas cargas del pasado esta persona, carga mochilas demasiado pesadas, Pero esto evidentemente no tiene por qué ser un impedimento en vuestra historia. Su cara es delgadita, se me muestra una cara delgadita, una cara muy bien formada, ¿bien? Con sus facciones bien marcadas. Y alguien que cuando... a ver, no tiene por qué ser en una situación especial, pero como que mira mucho así de lado. Como que mira así, bastante. Bueno, yo te doy los datos, todos los datos que he podido darte de lo que te espera de cara a futuro a nivel sentimental. Bien. Si estás en una situación, y quiero añadirlo, porque sí, porque lo he visto y lo tengo que añadir. Si estás en una situación de estancamiento en tu vida o esperando por alguien, la información que más me ha venido es: no esperes algo que tu corazón te está diciendo que no se va a dar. Así que piénsatelo. Vamos a seguir. Seguimos con la opción número 2. ¿Qué tiene preparado el destino para ti de cara a futuro? Vamos a comenzar. Vamos a ver. Tú ya te estás planteando cosas de cara a futuro. Pero son planteamientos, no están puestas en marcha. Estas cosas no están puestas en marcha. Y son cosas que deberíamos ponerlas en marcha. Bien. Lo primero que sale es una situación en tu vida que una amistad puede pasar a amor. Pero ojo, ¿eso podría salir bien? Vamos a verlo. Vamos a verlo si eso podría salir bien. Vamos a ver
No, te quiero confirmar con estas y vamos a seguir con el tarot egipcio y los demás mazos, ¿vale? Porque no tengo yo muy claro que sea esta la persona que el destino tiene preparada para ti. No, y de hecho no. Y de hecho no, dicen que no. Que esto, mira, podría salir bien, que mantengas la relación que tienes o que habría en cuanto a amistad, que podría salir bien en cuanto a negocios, en cuanto a lo material, pero en el amor no podría salir bien. O sea, esto quiero que lo tengas en cuenta. Quiero decirte que de cara a futuro, y aquí ya están hablando de muchas cosas, no solo del amor, dicen que creas o no lo creas, que seguramente por lo que veo ahora mismo no lo creas, pero sí están hablando de adquirir algo importante, que tú vas a adquirir algo importante. Y es material e importante para ti. Y que esta fecha y que esta situación tendrá que ver con cambios en tu vida sentimentales. ¿Bien? Vamos a seguir. Vamos a hacer una tirada con el tarot egipcio. Vamos a ver. Que tiene el destino preparado para ti de cara a futuro. Se me van porque lo que veo me pongo nerviosa. Me pongo nerviosa. Tienes mucho que aprender, tienes mucho que evolucionar, trabajar. Tienes que encontrar todavía tu estabilidad. Puedes estar un tiempo de aquí para allá y de allá para acá. Pero este tiempo en el que tú vas a estar de un lado a otro, te va a valer de un aprendizaje. Aprendizaje importante, en el cual te ayudará a valorar ciertas cosas que antes no valorabas. Y esto será muy importante a la hora de tener una relación estable. El karma hará lo que tenga que hacer y lo tengo que decir, tanto si es para ti o si es para la otra parte que se ensaña contigo de una forma bastante cruel, que es la parte de tu pasado o bien la que aún existe o la que ya ha pasado, ¿vale? Que si aún existe, te digo que es una persona fría. Y si la relación se rompe, va a actuar mal, muy mal, ¿vale? Si esto ya ha pasado, cuenta a partir de esto, ¿bien? El triunfo tuyo amoroso se dará cuando tú aprendas algo, y así lo dicen. O sea, que esto no es que lo diga yo, es que esto lo dicen así. Que tú debes de aprender algo para tener una felicidad y una estabilidad emocional en el amor. Así que cada uno esto lo tiene que aplicar a su historia. Porque a veces nos creemos que estamos haciendo las cosas correctamente y no la estamos haciendo correctamente. Y esto no quiere decir que una persona sea más mala o sea menos, o sea, no quiere decir nada, simplemente que hace falta un aprendizaje. Vamos a seguir. Seguimos.
Tendrás momentos en tu vida en los cuales pensarás todo lo que has vivido. E incluso tendrás la sensación de que toda tu vida, a tu alrededor, que algo se ha formado en el universo en contra tuya que destruye todo. No es así. Es que esto a lo mejor ha de pasar para que tú reacciones en algo o para que salgas de donde estás. Porque a veces estamos teniendo una mala vida emocional y sentimental y nos aguantamos por no salir de la zona de confort. Y a lo mejor es que esa zona de confort se tiene que destruir para que tú des el paso para encontrar la verdadera felicidad. Piénsalo. Vamos a seguir. Seguimos. Comenzarás una vida nueva, trabajosa. En un principio te costará trabajo empezar de nuevo. Verás las cosas muy negras. Yo no te lo voy a pintar fácil, porque no me está saliendo fácil. Y sabéis que yo no soy una persona de adorar ni de alimentar el oído, ni mucho menos. Pero esto, dicen, es que esto es necesario para lo que esta persona va a vivir después. Y lo que vas a vivir después, te digo, que en una celebración importante que tú tendrás de cara a futuro, en una celebración importante, vas a conocer a la persona que cambiará tu vida, que te traerá el amor a tu vida, que te compensará por todo esto que tú podrías pasar. Vamos a seguir. Vamos a ver más datos de esta persona que tiene que llegar a tu vida de cara a futuro, por destino. Vamos a verlo así, de esta forma que es más completa. Cuando tú conoces a esta persona está en un momento de su vida de cambios, pero de cambios positivos, de un nuevo camino. Mira, yo no te voy a decir que esta persona ha sido una perita en dulce, porque no ha sido ninguna perita en dulce. Te soy clara. Es una persona que ha vivido lo que ha tenido que vivir, y te voy a decir que ha hecho y ha hecho, pero que ahora está en un momento de su vida diferente. Diferente. O sea, que no el que porque haya hecho lo vaya a hacer contigo también. No. Está en un momento de su vida diferente. Está en un momento de su vida de cambios. Tiene ciertas preocupaciones con ciertas inversiones que ha hecho en ese momento, que está en un proyecto importante. Bien. Que tiene mucha falta de afectividad con todo. Fíjate que ha estado con personas esta persona, pero es una persona con mucha falta de afectividad, de cariño. De cariño. Y esto yo quiero que tú lo tengas muy presente con esta persona para que tú puedas identificar. ¿Bien? Vamos a seguir. Vamos a ver qué más información. Vale. No sé si tú te vas a plantear el tema de regresar a lugares del pasado, o si es que esta persona es la que regresa a un lugar del pasado. Pero sí tiene que ver con un lugar del pasado. Sí tiene que ver, o para ti o para esa persona. El conoceros tiene que ver con un lugar del pasado. Quizás
sea que tú vives en el lugar del pasado de esta persona. Bueno, la letra S, la letra T, quiero que la tengas presente, porque tiene que ver con el nombre de esta persona. La letra I está marcando la S, la T y la I. Veo una decepción, pero es una decepción que esta persona tiene con alguien en concreto. Y es alguien muy allegado o allegada a él o a ella. Esto es algo que tú vas a saber. Esta decepción que yo estoy viendo que esta persona arrastra, que tiene, es algo que vas a saber. La M se me está marcando muchísimo ahora, ¿eh? La M se ha marcado muchísimo, ¿eh? Tened en cuenta esas letras. Y no solo eso, tened en cuenta toda la tirada. Que a veces para llegar a un triunfo hay que pasar por ciertas circunstancias. No lo olvidéis nunca. Nada es fácil en esta vida. Y no solo en el amor, en todos los aspectos. Ya me contaréis. Bueno, mis corazones, ¿qué deciros? Que espero que os haya gustado este vídeo. Y qué más, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. Y no olvidéis activar la campanita, muy importante. Que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.